Continuamos con Escuela de Cuadros. Estamos discutiendo hoy con Néstor Cohen sobre el pensamiento de Lenin y un libro que acaba de publicar y salió por Trinchera, Lenin, la pregunta del viento. Quería preguntarte, ahora que terminamos el corte, sobre otro tema que tocas en la primera parte de tu libro, que es la cuestión del eurocentrismo y la cuestión de las luchas por la liberación nacional, que también es un debate, la cuestión nacional en marxismo es un debate de larga data y que pocas veces se suele mencionar o hablar sobre el aporte de Lenin en esta discusión. En 1916 Lenin, por un lado, dispara tanto a los revisionistas como a los marxistas mecanicistas en temas como la discusión sobre el apoyo a los ejércitos de liberación nacional, la transformación de la primera guerra imperialista en una guerra, por un lado, contra las burguesías y por otro lado, una guerra de liberación nacional. Quería saber más o menos que pudieras desarrollar un poco más Bueno, me parece a mí que hay como un mismo nudo problemático, ¿no? Cuando él está recuperando la dialéctica de la ciencia de la lógica de Hegel, que era lo que conversábamos en el bloque anterior, entremezclada con la teoría de la guerra de Clausewitz, para poder entender la guerra imperialista, cruza tres discursos, ¿no? La filosofía clásica alemana y su ciencia de la lógica dialéctica de Hegel, la teoría de la guerra de Karl von Clausewitz, y por el otro lado los estudios económicos, entre comillas, digo económicos porque no son solo económicos, sino político-militares también, sobre el imperialismo. Esas tres problemáticas se anudan con una cuarta problemática, que es la cuestión nacional, porque él plantea ahí una tesis que a esta teoría social postestructuralista que coquetea con una jerga marxista, pero que no termina de tragarse el marxismo realmente, que tiene una fuerte impronta cosmopolita, porque se niega a reconocer las asimetrías en el sistema capitalista mundial, y da lo mismo vivir en Haití que vivir en Nueva York, como si fueran dos sociedades equivalentes, y cualquier evidencia empírica te demuestra que no es así, que hay sociedades que mandan sobre otras, que hay transferencias de valor a escala internacional, que hay dominaciones, que hay invasiones, que hay guerras, por los recursos naturales y la apropiación de la naturaleza, etc. La cuarta problemática es la cuestión nacional. Entonces Lenin escribe El derecho de las naciones a la autodeterminación nacional, que es un texto fundante porque le abre el juego a todos los pueblos oprimidos de la periferia. Ho Chi Minh, líder de la revolución vietnamita, cuenta en varios pasajes de su testamento político, de su autobiografía, que él se puso a llorar de emoción cuando leyó a Lenin, porque dice, por fin el marxismo deja de ser una teoría de los blanquitos europeos, del obrero industrial moderno eurocéntrico, y pasa a ser una teoría que es útil, no solo para la clase obrera metropolitana, sino para todos los pueblos oprimidos del mundo. Y Lenin legitima ahí la rebelión antiimperialista, que no significa la apología de la burguesía nacional, equívoco que suelen incurrir los cosmopolitas. ¿Es un invento desde la nada, como se dice en latín, ex nihilo, de Lenin? Yo creo que no. Él recupera ahí los estudios de Marx sobre Irlanda, sobre Polonia, su correspondencia con los populistas rusos, donde, sobre todo en los escritos entre Inglaterra, Imperio, Irlanda, su colonia, Carlos Marx hace suya una doctrina que pasa a ser propia de la primera internacional, la Asociación Internacional de los Trabajadores, que se resume en una consigna, que lo dice todo. Un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre. Esa frase de Marx, que Lenin reactualiza en El derecho de las naciones a la autodeterminación como parte de su teoría del imperialismo, crítica del sistema capitalista mundial, ¿es un invento de Marx? No. Marx la toma de un peruano que se llamaba Dionisio Yupanqui, quien desde el Perú, mitad mestizo, mitad perteneciente a los pueblos originarios, va como delegado en 1812, si no recuerdo mal, a las Cortes de Cádiz, cuando el Imperio Napoleónico invade España. Lo que quedaba del sistema español en decadencia apela al pueblo latinoamericano para que lo apoye en su lucha contra el Imperio Napoleónico. Y uno de los delegados latinoamericanos que por primera vez tiene voz en España
le dice al pueblo español en 1812, Marx ni había nacido: miren muchachos, ustedes quieren el apoyo de América Latina para enfrentar a Napoleón, pero mientras nos oprimen y oprimen a los pueblos originarios. Tienen que aprender que un pueblo que oprime a otro pueblo nunca va a poder ser libre. Esa frase Marx la lee estudiando la Revolución Española, la hace suya, la aplica a la cuestión irlandesa y dice: tenemos que defender la independencia nacional de Irlanda frente al Imperio Británico. La hace suya como programa propio la Asociación Internacional de los Trabajadores, la aplica a la independencia nacional de Polonia. Lenin, gran estudioso de Marx, porque era un hombre no solo de acción, no solo gran teórico de la organización y de la guerra de guerrillas y el arte de la insurrección y la teoría del imperialismo, etc., también era un gran estudioso de Marx. Era un gran erudito. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a pensar los eruditos como profesores de la academia. No, Lenin no era la antítesis de un profesor de academia, pero un gran erudito en el marxismo y conocía esa lectura muy fina, muy refinada de Marx, que a su vez la había tomado de Dionisio Yupanqui, que en internet cualquiera puede consultar. Si pone el nombre Dionisio Yupanqui, discurso ante las Cortes de Cádiz, va a aparecer el discurso, que tiene una página, es muy fácil de leer, donde figura la frase que Marx hace suya y que Lenin recupera en el tema nacional. Y que no tiene nada que ver con el nacionalismo burgués, con el populismo que siempre se usa como palabra peyorativa, ni con la apología a las burguesías nacionales. La teoría marxista de la dependencia creo que es heredera de toda esa larga tradición, desde Dionisio Yupanqui, el Marx crítico de la dominación británica en Irlanda, el Lenin del derecho de las naciones a la autodeterminación, y Rui Mauro Marini elabora, creo que no es el único, está Tio Tonio dos Santos, Vania Bambirra, Orlando Caputo, etcétera, y seguidores actuales, porque esta teoría continúa hoy en día en discípulos contemporáneos, pero yo creo que hay una larga secuencia de reflexiones que no tienen nada que ver con la apología de la burguesía. Se ha confundido muchas veces esta tradición antiimperialista con el aplauso apologista de las burguesías nacionales. Néstor, en el texto que tú elaboraste en tu trabajo, en el segundo capítulo, tú trabajas el tema del Estado y el poder en Lenin, ¿no? Y centras el debate en el Estado y la Revolución, un clásico que, por cierto, él lo llamó la Biblia del bolsillo de los revolucionarios, ¿no? En ese texto, uno de los elementos fundamentales que tú resaltas es que Lenin entiende que el Estado no ha sido neutral jamás. Jamás. Entonces, si pudiésemos entrarle a eso. Bueno, en todo manual de la escuela secundaria, decir, ¿no? por lo menos en Argentina, pero creo que en gran parte del mundo, nos han dicho, y así figuran muchas constituciones, por eso somos críticos del fetichismo jurídico. Las revoluciones no se hacen solo con constituciones, las constituciones vienen a legitimar los cambios, pero pensar que a partir de una constitución viene una revolución, para mí es un fetiche jurídico muy alejado del marxismo originario, por lo menos en su vertiente revolucionaria y radical. Se nos ha planteado que el Estado somos todos.